Participo como investigador principal en estudios de dolor crónico de la empresa Spectrum. Eso para declarar conflicto de interés. Para mí es muy grato saludarlos personalmente como colegas aquí, interesados en apoyar el uso de la cannabis para fines medicinales. Les quiero contar que la ONG Latinoamérica Reforma es sin fines de lucro y que busca generar mejores políticas para Chile y la región americana. Trabajamos con personas que usan drogas, especialmente marihuana con fines terapéuticos, desde el 2013, y somos una de las instituciones que está sosteniendo este encuentro junto con la organización que preside el doctor Galloso, la Sociedad Médica del Cannabis del Perú, la Sociedad Uruguaya de Endocannabinoides, México Unido contra la Delincuencia, la Fundación Ciencias para el Cannabis, Ananda Med, y la Sociedad Médica de Enteógeno y Cannabis de Chile. Estoy muy orgulloso de haber participado en la organización de este encuentro y les quiero relatar 4 ideas. Primero, acerca de la regulación. Lo que era imposible y parecía quimérico hace solo 5 años atrás, que los médicos abogáramos por cambios políticos necesarios para permitir el acceso seguro de nuestros pacientes a la planta, ahora, lentamente, pero con fuerza incontrarrestable, se hace realidad. Una realidad que está obligando aquí, en el mismo Perú, por ejemplo, a regular el uso de esta planta, prácticamente mientras se hacen estas presentaciones. El acceso de nuestros enfermos a la cannabis en los países de la región es una prioridad que hoy nos obliga a reunirnos en esta hermosa ciudad, a establecer el estado del arte en lo clínico, en lo científico y en lo regulatorio, para así contribuir a mejorar la salud de nuestra población. Pues ese es el nivel de análisis que nos debe convocar hoy día. Son cientos de miles los pacientes que están usando la cannabis en la región americana prescrita por algún médico. Sabemos que la planta permaneció sin restricciones de uso hasta entrado el siglo XX, con diversos intereses que se conjuraron para estampar restricciones en la Convención Única de 1961. Razones históricas de su prohibición están, entre otras, en los equilibrios políticos internos, en las industrias que competirán con la del cáñamo, papel, plástico, en la radicalización de los discursos eugenésicos sobre el consumo de drogas, el fin de la ley seca en los Estados Unidos, el fracaso de la guerra de Vietnam, etc. Tanto el conservadurismo como el materialismo exigieron su precio para llegar a este punto en el que nos encontramos. La libertad de las personas y la evidencia científica han allanado este camino sin pausa ni prisa. Sin embargo, esta convención siempre ha permitido el uso de estas sustancias para fines medicinales y de investigación científica. Esto siempre se resguardó, que es lo peor, pero el exceso de celo por parte del mundo político de la época, la falta de evidencia científica y la fuerte campaña anti-marihuana de grupos conservadores en el mundo le jugaron una mala pasada a las legislaciones nacionales, que muchas veces se pusieron más restrictivas con el cannabis para fines medicinales que con otras drogas de mayor peligro para la salud de la población, como el alcohol o tabaco. Hoy estamos en un momento histórico de inflexión de la política regulatoria de los últimos 50 años. Los científicos, en efecto, científicos como Roger Adams, que en los años 40 describió la molécula de THC, se equivocó en el doble enlace, según nos explicaba el profesor Janus. Los profesores Chantavi y Rafael Mehulam lo corrigieron casi al mismo tiempo, en 1963, 3 años después de la Convención Única. Las evidencias científicas reales han surgido principalmente recién en la década de los 90, con estudios de diferente corte que nos han enseñado con suficiente evidencia y seriedad que podemos usarla con seguridad, en diferentes condiciones que están acreditadas, como espasticidad, dolor, náuseas, vómito, y vemos cada vez con mayor asombro posibles usos en cáncer, epilepsia, autismo, insomnio, ansiedad, trastornos psiquiátricos.
Desde esa fecha hemos clonado sus receptores, hemos identificado endocannabinoides, hemos conceptualizado el metabolismo y la fisiología en nuestros cuerpos, pero aún queda mucho por avanzar. Aunque en perspectiva histórica, tomando en cuenta el devenir del opio, el tabaco y el alcohol, este proceso era predecible. La pregunta solamente era ¿cuándo ocurrirían estos cambios? Parece que ha llegado el momento. Lo político. En el marco de la crisis de la modernidad, donde las promesas de progreso perpetuo, de libertad, de democracia, han entrado en crisis de confianza y de ideas, nos estamos reuniendo para poner en forma el relato científico acerca de esta planta medicinal. Hoy día, tal como hace 50 años, somos conscientes de que existe un intenso lobby en contra de la planta, pues se argumenta de que no existe evidencia científica suficiente para su uso, cuando al mismo tiempo tenemos revisiones sistemáticas que al menos nos ponen en perspectiva múltiples usos básicos del cannabis, ya mencionado. Los debates científicos acerca de la evidencia de su uso contrastan con las normativas de muchos países que ya la permiten. Uruguay, el cual se movió gracias al intenso trabajo de la doctora Peiraube, entre otras personas, y Canadá, situación similar en base al trabajo del doctor Ware, estados de la Unión Americana. Y nos tenemos que preguntar, ¿cómo es posible que se desconozca esta evidencia científica por parte de algunos médicos? ¿Cómo se puede llegar a resultados de naturaleza opuesta para una metodología científica que usa básicamente los mismos materiales de estudio? Me refiero a las revisiones sistemáticas que apuntan a que no hay evidencia de su uso. Tenemos un problema epistemológico grave. Prefiero pensar que todo esto es un malentendido que se corresponde con el momento histórico que vivimos, en el que la epistemología induce a errores o sesgos en la búsqueda de información. Después de todo, los datos pueden responder lo que busquemos que respondan. Si se hacen las preguntas de una manera, se obtienen también las respuestas de esa manera. Hacemos ciencia bajo condiciones definidas por el principio de la incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, por el principio de la falseabilidad permanente, y ambas consideraciones nos traen costos que son altos para investigadores, para inversores y para los presupuestos nacionales, en definitiva, por supuesto para nuestros pacientes. Todo esto pone en común su interés en regular el uso de la cannabis, tanto para fines medicinales como para fines recreativos o espirituales incluso. En estas 2 jornadas vamos a revisar todos estos temas en profundidad, sin temerle a la verdad. Intentaremos establecer una línea de base para movilizar nuestros esfuerzos conjuntos en cada país, pues sabemos que los cambios políticos necesarios en materia de salud ocurren y se potencian si varios estados lo realizan de manera sincrónica. A veces la política se hace banalmente, como si siguiésemos instrucciones para que un orden establecido se mantenga, sin pensar estrictamente si lo que se está haciendo tiene o no sentido. Parece que este ha sido el caso en la regulación del cannabis. Pero hoy, con nuestro encuentro, hacemos un llamado a los gobiernos de nuestros países a que sigan el ejemplo de Uruguay, de Canadá y de los estados de la Unión Americana que ya se han abierto, ya sea abriendo los registros a estos fármacos, sin saltarse ningún paso para demostrar seguridad y eficacia, como se hace con todos los demás fármacos, pero también regulando las asociaciones de usuarios que han estado plantando en los últimos años y también los cultivos personales. Esto último me lleva al cierre de mi discurso. Probablemente debido a los problemas de interpretación de la Convención, los estados han diseñado políticas de drogas que solo han generado tipificaciones de delitos, personas encarceladas por delitos menores asociados a drogas, falta de acceso a medicamentos, gasto público aumentado en juicios, cárceles y procedimientos administrativos, florecimiento de inmensos mercados negros, corrupción política y policial, entre muchas otras externalidades negativas. Y debido a que la salud de la población no implica solamente el acceso a medicamentos, sino el bienestar de las personas, solicitamos a todos ustedes que lean y difundan nuestra Declaración de Lima para apoyar la reforma a la política de drogas en la región. Con esta declaración hacemos un llamado a las autoridades nacionales de todos los países a que actualicen leyes, reglamentos y decretos para facilitar el acceso seguro a la cannabis para fines medicinales. Amigos, firmemos esta declaración
Si estamos de acuerdo con su mensaje, actualicemos nuestros conocimientos con estos excelentes expertos que tenemos, que son lo principal que hay en el mundo, y sigamos moviéndonos adelante por el bien de nuestro paciente y su familia. Muchas gracias y que tengamos éxito en estos 2 días.